Entonces, el tema que hoy vamos a compartir o el que vamos a hablar em, se trata de las irritaciones y las ofensas, ¿cierto? Hemos venido trabajando o hablando, ¿cierto?, de muchas otras, de otros temas, como ha sido el de la autoridad, la mansedumbre, nuestro valor personal, que digamos que son construcciones que hemos venido creando o que el Señor nos ha ido colocando en este proceso, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar un poquito de las irritaciones y ofensas, que es un tema y es un aspecto de nuestra realidad muy importante, ¿sí? Creo que todos nosotros enfrentamos irritaciones y ofensas a diario, y aunque ya las hemos abordado de muchas maneras, siempre es bueno ver otras aristas de este mismo tema, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tratar como de abordar unas nuevas aristas del tema de lo que es las irritaciones y las ofensas. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de las irritaciones y hablamos de ofensas, nosotros tenemos que preguntarnos si esas tienen algún papel en nuestra vida, si tienen algún propósito. ¿Alguna vez ustedes se han sentado y se han cuestionado si las circunstancias alrededor tienen algún propósito en su vida o simplemente las asumimos como un producto de la casualidad, como cosas que pasan y ya, o de alguna manera sí piensan que tienen un propósito? ¿Alguna ha pensado, ha meditado en este aspecto? ¿Será que las irritaciones y las ofensas tienen algún propósito o son simplemente casualidades, circunstancias que vienen como porque sí, ¿no? Es importante, la verdad, que nos cuestionemos sobre qué papel pueden cumplir las irritaciones y las ofensas en nuestra vida. Resulta que las irritaciones y las ofensas en nuestra vida sí tienen un propósito, sí hay una realidad, sí hay un porqué. Pero para poder nosotros como asumir o para poder disfrutar de ese propósito, del propósito que tienen las irritaciones y las ofensas, nosotros tenemos que, como hijas de Dios, em, verlo a la luz de una base bíblica. O sea, hay cosas que nosotras tenemos que enfrentar y que las podemos abordar y que las podemos trabajar si nosotros encontramos de alguna manera el camino establecido por Dios en sus escrituras. ¿Hay algún micrófono abierto, por favor? ¿Me lo pueden cerrar? Gracias. Marcela, lo que compartes no se está viendo. No sé si solo sea Ok, mío o... voy a volver a hacerlo. Ahora sí. Ya, gracias. Ok. Entonces, como les venía, Ahora sí. ahora sí, ninguna lo estaba viendo, qué pena, yo aquí decía compartir y no. Bueno, entonces voy a mostrar un poquito. Entonces, comenzamos con esta imagen y estábamos tratando de cuestionarnos si en algún momento nosotros hemos llegado a pensar si las irritaciones cumplen un papel en nuestra vida o no, o si tienen algún propósito. Y les estaba diciendo que para entender si las irritaciones tienen un propósito o las ofensas tienen un propósito, nosotros tenemos que encontrar un caminito bíblico a veces para poderlas afrontar o verlas desde otra perspectiva, de pronto diferente a como las hemos visto hasta ahora. Tal vez solo las vemos como una carga o solo la vemos como algo negativo, como les digo, producto de una realidad existente, ¿no? Pero si nosotros vamos a Romanos 8, 28 y 29, y le voy a pedir a Anita, ya que te veo ahí, que me lo leas, que si lo puedes leer ahí, si alcanzas a leerlo de ahí, ¿sí es cierto? 8, 28 y 29. Sí, señora. Ok. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que esto incluye las ofensas, conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Este pasaje, la verdad, sé que todas ustedes lo han escuchado,
pero hoy vamos a tratar de hacer un análisis nuevo como para comprender o para sacar nuevas riquezas y para examinar de pronto falsos conceptos o falsas ideas que tenemos. La primera cosa que a mí me parece importante aclarar de este pasaje es que el pasaje ahí donde está como en moradito dice, todas las cosas les ayudan a bien. Es muy diferente a decir que todas las cosas que nos pasan son buenas, ¿sí? Si yo pierdo, me accidento, me enfermo, eso no son cosas buenas. Yo no voy a decir que eso son cosas buenas. Pasaje no está diciendo que todas las cosas buenas que nos pasan, no dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando habla les ayudan a bien, está hablando de un sujeto en particular y en este sentido está hablando al creyente, no está hablando a la persona que no es creyente. Las circunstancias y en este tema que nos corresponde, que son las irritaciones y las ofensas, las circunstancias como estas tienen un propósito y pueden cumplir un propósito para nuestro bien porque somos hijos de Dios, porque nosotros amamos a Dios. Y acuérdense que amar a Dios no es que hagamos cosas buenas hacia Dios, sino que amamos a Dios porque le hemos conocido a Él como nuestro Salvador, porque andamos en su verdad y en su palabra, ¿cierto? Eso se supone que es amar a Dios. No es tanto por el que hacemos, sino por lo que el Señor nos ha dado, el conocimiento que tenemos de Él, tanto en la salvación como en la vida cristiana. Somos sus hijos y por ende el pasaje está diciendo que todas las cosas nos ayudan a bien y cumplen un propósito en nuestra vida. El propósito fundamental de todos nosotros, los hijos de Dios, es lo que dice el versículo 29 en la parte derecha de sus pantallas, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿cierto? Entonces ya estamos hilando dos cosas importantes. A la pregunta de si, ¿será que las irritaciones tienen un propósito? Sí, aunque sean difíciles, aunque sean malas en el sentido de percibirlo nosotros a primera luz, o no nos gusten más bien, sí tienen un propósito, porque Dios las puede usar, es decir, nuestro Padre Santo, nuestro Creador, nuestro Salvador, Él es el único que puede usar una circunstancia adversa en la vida de los hijos para crear algo bueno, ¿sí? Eh, no sé, eso es como la abuelita, la mamá que le pasa algo al hijo y tiene la habilidad de convertir esa situación en un momento de enseñanza para su hijo sobre algún aspecto de la vida. Así es Dios. Dios tiene la capacidad de usar las circunstancias más adversas para nuestro bien, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que asumir en este proceso es que si que el propósito de Dios es que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y aunque debiera ser muy obvio, yo creo que nosotros nos debemos cuestionar, ¿cierto? Debemos cuestionar y examinarnos si eso es una realidad para nosotros. ¿En realidad yo quiero ser como Cristo? Porque eso es una frase muy bonita, pero las implicaciones de querer ser como Cristo son altas, ¿cierto? Hemos venido hablando de lo que implica llevar la cruz, de caminar con el Señor, y el Señor decía, uno nunca emprende una empresa sin evaluar bien los costos, porque puede ser que a la mitad del camino uno se dé cuenta que no eh, evaluó todo y quedó a la mitad. En en este propósito de ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, es un examen que debemos hacernos porque ya como hijos podemos mirar y tomar decisiones a veces que el Señor nos manda o hacer reflexiones respecto al conocimiento que tenemos. Y creo que nosotros hoy en día más bien más bien encontramos barreras para realmente no asumir este propósito de Dios. Y yo quiero aclararles que mire que el Señor no está diciendo si quieren, si les parece, pueden ser conformados a Cristo. No, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, o sea, trazó un plan que Él quiere llevar, que es su voluntad. O sea, si queremos,
Si a ustedes, a algunos de ustedes les gustan las cosas puntuales, ¿cuál es la voluntad de Dios? Les tengo que decir que una de las voluntades específicas de Dios para nuestras vidas es que seamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que ustedes pueden confiar que es inalterable, ¿sí? Sí es la voluntad del Señor. Entonces, ante ese análisis, nosotras nos debemos preguntar, bueno, ¿será que yo sí he mirado, sí me he cuestionado las implicaciones que tiene ser a la imagen de Cristo? Yo le quiero pedir a alguna otra de las damas que me lea esta definición de lo que es ser a la imagen de Cristo, por favor. La frase ser a la imagen de Cristo en nuestras vidas hace referencia a vivir de acuerdo con los principios y valores que Cristo enseñó durante su vida en la tierra. Esto implica cultivar cualidades como la compasión, el amor, la paciencia, la humildad y la justicia. Ser a la imagen de Cristo significa esforzarse por imitar su carácter y seguir su ejemplo en nuestras acciones y actitudes diarias. En resumen, implica vivir una vida que refleje los valores y enseñanzas de Jesucristo. Esa es una definición eh, un poco amplia, diría amplia en todo el sentido del significado, pero que nos ayuda a ver qué es lo que Dios quiere o cuál es la meta o cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros cuando Él dice de llevarnos a la imagen, de que nosotros seamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Resulta que esa implicación de llevar o de tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo y entender entonces que Dios sí tiene un propósito de moldearnos a esa imagen, coloca en otro contexto las irritaciones, ¿cierto? Y le da respuesta a esa primera pregunta que habíamos hecho de si será que tiene propósitos las irritaciones en nuestra vida. Pues sí. Entonces ya las podemos ver con otros ojos, porque las irritaciones y las ofensas sí tienen un propósito para ser usadas y es para moldearnos a la imagen de Cristo. Entonces, eso nos debe traer a nosotros un poco de confianza y de tranquilidad, porque ya no las vemos como circunstancias al azar o como que están así porque sí, sino porque están bajo la mano de un Padre bueno que las va a usar para un buen propósito en mi vida, aunque en sí misma ellas no lo sean. O sea, aunque la situación como tal uno podría decir, no, esto no es bueno, pero en las manos del Señor sí pueden cumplir un propósito. Resulta que las irritaciones, a grosso modo, tienen dos planes fundamentales o dos propósitos, o podemos encerrarlo en dos propósitos particulares. El primero de ellos, ¿sí? Es que las irritaciones, hay unas que pueden ser controladas. O sea, hay irritaciones que Dios demanda que yo coloque o haga una acción de parte mía. Es decir, Dios sabe que yo tengo los recursos, las capacidades, las maneras de resolver ciertas irritaciones. Yo quiero colocar ejemplos de esas irritaciones sobre las cuales puedo asumir una responsabilidad, que no es que sean del otro mundo y que no lo puedo hacer. Y si yo coloco unos ejemplos acá y de pronto alguna de ustedes dice, no, mira, en esas irritaciones cabría pues estoy abierta para que participen ahí, pueden levantar una manito o algo para hacerlo. Entonces, entre las irritaciones, por ejemplo, una irritación que uno puede controlar a veces es si chirrea una cama o una puerta, ¿cierto? Tiene usted su cama y ¿no les ha pasado que uno se sube a la cama y comienza a chirrar? Pues uno toma acciones, coge una llave y si usted sabe usarla, coge allá la cabeza de la tuerca y comienza y la aprieta y usted sabe que ese sonido se quitó. No sé si a ustedes les ha pasado que una gotera en un baño es lo más molesto cuando uno quiere dormir. Si hay una gotera en el baño y la gotica ya y usted tiene un sueño sensible, esa gotera es como una desesperación. Usted puede levantarse, poner un pedazo de plastilina ahí al tubo para que la gota no salga, quitar, poner un balde con agua y un chiro para que la gota cuando caiga no suene. Usted puede hacerlo. Si usted ve, sale y ese pasto tan grande, pues y me molesta que esté así, pues cojo unas tijeras y lo corto. Eso irrita, es una molestia, pero es una molestia que usted puede controlar, usted puede tomar una acción directa, ¿cierto?
A veces hay irritaciones directas que se pueden quitar, pero hay un factor nuestro que es la pereza, ¿cierto? Entonces yo veo que la pata de la silla me voy a sentar y me molesta y yo la dejo así hasta que un día llego y me siento y la pata de la silla se abrió y yo me di mi totazo y me enojo y me irrito más, pero yo había podido hacer algo. Cuando yo no tengo la capacidad o la llevo a un carpintero si yo no tengo la habilidad. Entonces, sobre esas irritaciones, Dios me pide a mí que asuma una responsabilidad, que tome unas acciones ya directas, sin tanta vuelta, por así decirlo. Puedo ir y hacerlo para que no me sigan irritando, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Muy bien. Hay otras que son aquellas sobre las que yo no tengo control. O sea, hay irritaciones que se salen de mi control, pero esas tienen un propósito particular. Y es que son irritaciones que Dios las va a usar como herramientas para cultivar en mí una sensibilidad hacia las necesidades de otro para llevarme a ser más como Cristo. Acuérdense en que el propósito de las irritaciones en manos del Señor, si es que seamos a la imagen de su Hijo. Entonces resulta que hay irritaciones, ¿cierto?, que se salen de nuestro control y que tenemos que de pronto verlas de esta manera, ¿cierto? Primero, que están ahí porque estoy rodeado de personas imperfectas y pecadoras y no es Dios el que las produce porque Él es bueno. Sobre esas que no tengo control, lo primero que yo tengo que entender es que aunque se producen, no es que Dios las coloque como tal, sino que esas son una realidad de vivir con gente que tiene una naturaleza pecaminosa, que es imperfecta. Porque acuérdense que hemos entendido que Dios es bueno. O sea, Dios no es que está poniéndole allá, perdón, colocándole a esa persona que a usted todo el tiempo está ya diciéndole lo que tiene que hacer cuando usted sabe lo que tiene que hacer y que a veces eso es molesto cuando uno sabe lo que tiene que hacer y hay otro que le viene y le dice lo que tiene que hacer, puede ser una irritación, ¿cierto? Pero no es que Dios esté poniendo a esa persona él mismo, no, él va a usar esa persona, eso es diferente. Y puede que coloque esa situación para enseñarte algo, eso es diferente. Dios lo puede usar, pero Dios nunca es creador de mal, pero Dios sí tiene control sobre las cosas malas que le suceden a sus hijos y las puede usar para su bien. La otra cosa es que como es una irritación y cuando las irritaciones vienen de personas, se salen de nuestro control porque nosotros no somos quienes para cambiar a nadie. Si a uno le molesta la pereza de otro, pues usted no va a poder cambiar a esa persona que es perezosa, gústele o no le guste, usted no va a poder cambiarla. Solo Dios la puede cambiar. Solo Dios y una persona que quiera cooperar con Dios en ese proceso, ¿cierto? En trabajar con el Señor en ese área, solo así va a cambiar. Pero que usted puede ir a cambiar un perezoso o una persona negligente o una persona criticona o una persona que murmure, eso no le, cualquier tipo de persona que se le venga a su mente, usted no va a poder ejercer eso porque eso le pertenece al plano exclusivo de Dios. Entonces eso ya es meternos en el trabajo, un trabajo que no nos corresponde, que le corresponde únicamente al Señor. Ante las irritaciones que nosotros no tenemos control, Dios demanda es que sea responsable de mi parte. Yo quiero que alguien rapidito, busque Lucas 7, 6 al 1. Lucas 7, 6 al 1. ¿Alguien lo tiene por ahí? Que lo busque en sus celulares. ¿Alguien que quiera, por favor, compartirlo? ¿Nadie? Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el Oh. centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo.
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud No, diciendo, deténlo porque no creo que es el pasaje que estoy buscando. Es aquel ¿no? que dice que, no es. No sé si buscaste mal o yo coloqué mal la cita, pero es aquel que dice que Dios dice que no miremos la paja del ojo ajeno, sino, digo, que miremos el vástago de nuestro propio ojo y no la paja del ojo ajeno. Ese es el que estoy buscando. Entonces, ¿por qué lo traigo a Mateo 7, colación? Marci. Es Mateo Mateo 7. 7. Gracias. Muy bien, Mateo 7 entonces. Entonces, mire que nosotros a veces tenemos la tendencia de enfocarnos en lo que el otro hace, pero no enfocarnos en nuestra responsabilidad. Y en este caso, en el caso de lo que estamos hablando, Dios demanda y nos pide a nosotros es que hagamos un examen de qué o de qué manera estamos nosotros abordando o abordamos una situación en la que estamos sufriendo una irritación. Entonces Dios va a pedir que yo haga una examinación de mí, no del otro, no de la otra persona, porque como estamos diciendo, Dios sí la puede usar en mi vida, la está usando y la va a usar para mostrarme mi vástago, pero es mi responsabilidad, no tanto la responsabilidad, que yo asumo una responsabilidad hacia el otro. ¿Cómo es que Dios va a usarme una irritación para hacerme sensible a las necesidades de otro? ¿Cierto? ¿Cómo es que Dios puede hacer eso? Resulta que cuando alguien nos insulta, nos ofende, nos traiciona, nos miente, hace juicios de valor, ¿sí? Que un juicio de valor es algo, una conclusión que yo saco de otra persona basada en mis propios valores, a veces conceptos, las ideas que yo tengo de lo bueno y de lo malo. Entonces yo juzgo es casi un juicio, ¿cierto? Sobre el otro. Entonces digo, esa persona es perezosa, a esa persona le gusta hacer tal cosa o le gusta o es tal otra, y yo hago el juicio y eso puede ser devastador para la otra persona y no necesariamente tiene que ser cierto. Entonces, eso irrita cuando uno recibe sobre uno juicios y la otra persona, y uno queda como con la sensación de, bueno, pero eso no es verdad. Eso es lo que la persona piensa de mí ella puede pensar que sus conclusiones y la forma de atar sus pensamientos le dan suficiente base para sacar esa conclusión, pero no necesariamente es así, porque eso es subjetivo, tiene mucho de subjetivo, es mi forma de analizar y de juzgar algo. Entonces, todas esas cosas nos pueden irritar de las personas. Entonces, esa clase de situaciones nos llevan a poner en práctica principios que como cristianos debemos demostrar, ¿no? Como paciencia, como amor, como humildad, como mansedumbre. Entonces, hay un caso y ahí en la Biblia, en 2 Samuel 16:23, que es la historia de David. Resulta que David sale de, echado por su hijo, que ha tomado el trono, y viene un hombre, no sé si han oído la historia, que se llamaba Simei, y este hombre sale y le dice hombre sanguinario, lo maldice, le tira piedras, lo insulta, lo trata mal, y David pues va obviamente triste porque su hijo ha tomado el trono a la fuerza y va con sus súbditos leales alrededor, y estos súbditos se ponen enojados y dices, rey, déjeme y yo voy decapito a ese hombre. Le quitamos la cabeza porque cómo se atreve a insultarte. Y es interesante, y les invito a que después lean el pasaje si nunca lo han leído, la actitud de David. David dice en pocas palabras, déjenlo, si él me está maldiciendo, Dios se lo está permitiendo. Déjenlo. Y uno ve en David un momento de reflexión, ¿sí? Él le dice que es un hombre sanguinario. Y uno ve a David, no está diciendo, no está negando, no está contradiciendo lo que el hombre le está diciendo, a pesar de que lo está insultando. Y él sale y dice, tal vez Dios tenga misericordia de mí. Tal vez Dios se compadezca. Es como él entrega esa situación al Señor, pero él tiene un acto reflexivo. Uno no lo ve ahí a la defensiva, ¿sí? Entonces,
Mire que el Señor usa esa irritación, de él sale una actitud realmente muy bonita de David y más adelante pues Dios lo va a restituir porque este hombre va a tener que venir a David con otro, con otro, con otra forma de abordaje a él ya como rey restituido nuevamente. Entonces, las irritaciones cumplen el mismo propósito, las que han estudiado transformados, ¿cierto? Las irritaciones y las ofensas, como sí tienen un propósito que es llevarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, entonces es igual que la bolsita de té, ¿sí? ¿Se acuerdan de la bolsita de té en transformados? En transformados Sí, hablamos de que cuando nos meten en agua caliente, salen cosas de nosotros. Cuando a nosotros nos irritan, cuando a nosotros nos molestan, cuando a nosotros nos hacen cosas que no nos gustan, los sentimientos y actitudes negativas que afloran en esa irritación son las cosas que Dios nos está mostrando para que trabajemos con Él. Hay un pasaje en la Biblia que muchas de nosotras tal vez hemos orado aún al Señor. No sé, tal vez alguna de nosotras ha orado ese pasaje que dice, Señor, muéstranos las cosas, los pecados que nos son ocultos, ¿cierto? No sé si lo han oído, pero David oraba así. David oraba, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. Y a veces a uno, en esos momentos de comunión con Dios, tal vez uno ha sentido ese llamado de pedirle al Señor que le muestre a uno, que le revele esos pecados que no son fáciles de que nosotros los definamos como pecado, pero sabe que eso es muy bonito hasta ahí. Pero Dios sí se toma en serio nuestras oraciones. A veces nosotros las hacemos y pensamos que Dios las hacemos y que Dios no se las toma en serio. Y yo creo que Dios sí se las toma en serio en un buen sentido, como un padre que sabe, bueno, esa petición está como interesante, ¿sabe? Yo creo que esa sí se la puedo responder. Esas son las que uno si no quisiera que Dios escuchara, pero es así, no, es así, está interesante, está como conforme a mi voluntad, respondámosela. Entonces el Señor dice, bueno, pues la única manera que yo tengo de mostrarle sus pecados ocultos es colocar irritaciones y ofensas de pronto como esa manera de que tú las puedas identificar, ¿no? Es semejante a cuando uno se echa algo en los dientes y los dientes están sucios y se ve el mugre de los dientes. Entonces uno tiene que hacer una acción de lavárselos. Pero imagínense, el Señor, pedimos eso y comienzan a pasarnos circunstancias alrededor y Dios comienza a mostrarnos que de pronto nos enojamos, que tendemos a amenazar, que tendemos a reprochar, que tendemos a ser alzados, a demostrar que sí son, que podemos, que sí somos y, y no nos damos cuenta que el Señor está respondiendo nuestra oración para que nosotros podamos trabajar en esas actitudes que van en contra de ese plan de ser conformados a su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros leemos aquí de pronto los sentimientos, algunos me pueden decir, pero yo no tengo control sobre mis emociones, porque realmente uno no tiene a veces control inmediato sobre la emoción. Y eso, pues yo sé que en parte es cierto, pero no es toda la verdad, porque nosotros sí tenemos control sobre la manera que pensamos en las situaciones y la manera en que pensamos si es correcta y es de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado, eso influye sobre la emoción que sentimos. Usted puede estar iracundo con alguien porque lo ofendió, pero si usted inmediatamente también involucra los pensamientos de Dios y que Dios dice, por ejemplo, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, usted al momento que hace esa reflexión mental, su emoción también tiene un control, porque por eso el Señor dice que transformados en nuestra forma de pensar, porque cuando nosotros transformamos nuestra forma de pensar, la forma transformada de pensar afecta tus emociones, cambia la manera en que tú reaccionas. Entonces, sí podemos tener, o es una buena noticia, saber que uno sí puede afectar o se pueden afectar esas emociones negativas cuando nosotros involucramos las verdades de Dios. Pero Marta, entonces, dime, qué pena interrumpirte. no, tranquila. Además porque realmente nosotros habituamos a nuestra mente a pensar cosas malas continuamente, o sea, y que nuestras emociones reaccionen a ese tipo de cosas.
Y ya estamos tan familiarizados que la reacción se vuelve es habitual, o sea, dejamos que nuestra mente impacte nuestras emociones para que respondan de alguna manera, de una manera negativa. La transformación que tú hablas realmente es volver a formatear la mente de tal manera que cuando nuestras emociones estén involucradas, la mente pueda mandar la información adecuada. Lógicamente al principio eso requiere de como de un pare, ¿no? Como Ujú. para poderlo meditar, pero a medida que va pasando el tiempo, la transformación se va haciendo evidente porque la reacción va a ser lógica en esta nueva naturaleza que el Señor nos dio. Muy bien. Me gusta mucho un término, o lo puedo usar más bien hoy, muy actual, y es que comenzamos a normalizar los sentimientos negativos. Comenzamos a decirnos, no, es que lo puedo sentir, es que eso es válido, pero acuérdense que nosotros, como hijos de Dios, y con lo que hemos planteado anteriormente, comenzando esta exposición, dijimos que la meta nuestra es ser como hijos de Dios. Así que mire que cuando nosotros tenemos una irritación, algo que nos molesta, y nosotros lo analizamos desde esa perspectiva de, hombre, la voluntad de Dios es que yo sea como su hijo, mire que eso me pone un freno nomás también ahí. O sea, yo estoy para reflejar a mi creador, a mi salvador, al que digo seguir, al que digo que me dio la vida. Entonces, eso mismo a mí me pone un pare. Yo no estoy diciendo que uno lo haga perfectamente de una, pero yo sí estoy convencida que en el proceso de un análisis correcto, en la manera que nosotros vamos metiendo eso en nuestra mente, la verdad, nuestro cuerpo cesó, aún nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo, la reacción de nuestro cuerpo cambia. Yo sé que muchas de ustedes yo les he oído decir, mire, yo estuve en tal situación y fue sorprendente, yo misma me sorprendí de cómo reaccioné. Y yo estoy convencida que en ese momento que usted reaccionó ahí, no fue por usted misma, ¿sí? Porque no, ya entendemos que somos sus hijos, sino porque usted realmente tuvo una sensibilidad hacia la voz de su padre. Usted misma, el Espíritu Santo trajo tal vez una verdad a su mente que usted ha estudiado, a donde ha habido una diligencia de querer conocer la voluntad de Dios, y tuviste que tomar como hija una decisión de cooperar con tu Padre Celestial y decir, hombre, un momento, yo voy a reflejar a mi Señor o yo voy a caminar de la mano con mi Señor. Entonces la irritación se convierte en ese momento en una herramienta de Dios para mostrar algo a esa otra persona que te está irritando, que te está ofendiendo. Entonces, mire que nosotros nos centramos a veces en la irritación con el deseo de que se quite. Yo ya no quiero esa irritación. Quítala de mí, Señor. No más, no la aguanto, no soporto más. Pero no nos sentamos a pensar qué es lo que el Señor me quiere enseñar con esa irritación. ¿Qué es lo que el Señor me está mostrando? ¿Qué no estoy viendo? ¿Sí? ¿Cómo quiere Dios usarla? Entonces, cuando pasa eso así, cuando pasa esta irritación, nosotros tenemos que ver otro aspecto importante que muestra la escritura, que nos muestra que las irritaciones sí son instrumentos en las manos del Señor para pulirnos. Hay un proverbio que a mí siempre me impactó cuando estaba jovencita, y es Proverbios 27:17. ¿Qué dice Proverbios 27:17? Alguien que lo lea ahí de la lámina. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Como el hierro se apila con el hierro, así un amigo se apila con su amigo. Es interesante, lo que Dios está diciendo es que Dios, en medio de la fricción que tenemos con otros, Dios nos va puliendo. E investigando cómo tallan o cómo es el proceso con los diamantes, imagínense los diamantes cuando los encuentran, eso es como una piedra. Y la verdad, la piedrita no es muy agraciada que digamos. O sea, ya no tiene mucha gracia en sí. Pero el que la trabaja coge, tiene que usar un instrumento, pero ese instrumento usa diamante mismo para poderla pulir. O sea, no la puede pulir con cualquier cosa, sino que es con otro diamante que tiene, o con diamante que la tiene que pulir. Y ese diamante, cada viso que le da, el que la moldea, es lo que hace que ese diamante se vea precioso.
Cada aviso hace que la luz brille de una manera especial. Por eso son tan especiales los diamantes, por la manera como ellos brillan. Pero es porque cada corte está perfectamente pensado por el que lo está moldeando. Entonces, nosotros debemos ver así las irritaciones y las ofensas. No están en manos de alguien que no sea sabio. No están en las manos del azar, ni de los otros, ni está ahí. O sea, no es un ser humano el que está ahí molestándome. ¿Qué tal si las vemos como ese instrumento que Dios está usando para pulirme, para mostrarme, para llevarme a su imagen, para mostrarme un área en particular donde Él quiere que yo brille realmente, que yo refleje esa imagen? Entonces, sí, las circunstancias son las herramientas que Dios usa para moldearme a su imagen. ¿Saben? La intensidad de las ofensas depende de la manera en que yo coopero con Dios para reflejar la imagen del Señor a otros. En la manera que yo respondo a la semejanza de Cristo. ¿Cómo así? O sea, ustedes no se han dado cuenta que a veces uno encuentra situaciones que parecen repetitivas, siempre de la misma manera, y le pasan a uno. Y uno a veces no entiende el lenguaje del Señor. Dios no produce como tal la situación, pero Dios la va a permitir hasta que tú no cooperes con Él para hacer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hasta que tú no reflejes ese aspecto de tu Señor que Él necesita que tú reflejes. Si eres impaciente con tus niños, si eres una persona que fácilmente se grita a todo el mundo o es impaciente o hace, el Señor va a permitir circunstancias una y otra vez hasta que tú aprendas a ser paciente, aprendas a comunicar las cosas correctamente, hasta que tú no de pronto le muestres a la otra persona perdón, mansedumbre, compasión. ¿Qué tan compasivo eres? ¿Eres una persona compasiva o no eres una persona compasiva? Te puedes parar en los zapatos de la otra persona y pensar, como dice el Señor, las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. ¿Eres capaz de entender que así como a ti te duelen cosas y no te gusta que tengas ciertos tratos, ciertas maneras de hacer las cosas, que las otras personas se duelen cuando tú las haces con ellos? Eres la clase de persona que eres capaz de meterte en los zapatos de otra persona y pensar si yo juzgo, si yo le digo eso a otra persona, le duele como a mí me duele cuando me dicen esas cosas. Pero a veces el Señor digamos, nos hace ver esas cosas en situaciones donde hay irritaciones y realmente me ofenden. Ahí entonces, como eso sí genera en mí como por allá un remozón interno, entonces yo digo, ay, sí, hombre, eso es como feo, ¿no? Uy, no, yo tengo que cambiar. Hace unos años yo les contaba algunas que mis hijos estaban pequeñitos y yo veía que se estaban como gritando mucho y todo era grito y todo. Ellos estaban en el colegio, pues no les cuento, no era fácil para mí ser mamá, yo asumir las cosas de la casa, además tener la responsabilidad de tenerlos a los cuatro estudiando, ahí en la casa, velar por las cosas de la casa, de la iglesia y velar por ellos. A veces yo estaba irritable, en una época que estaba muy irritable, pero yo no estaba siendo consciente que yo había caído en eso del grito y de gritarlos y duro y como que todo acelerado y todo. Y un día el Señor, yo sé que me hizo ver, pero ¿tú por qué estás diciendo que los niños están así si tú eres la fuente realmente que está produciendo eso en los niños? Porque tú no estás reaccionando bien. Tú estás siendo impaciente, los estás acosando, los estás gritando, no eres gentil con ellos en la manera que de pronto les estás diciendo las cosas, ¿sí? Y eso para mí fue muy diciente en el momento y no fue un cambio que de pronto hice de la noche a la mañana. Además de que habían otras situaciones emocionales muy duras que estaba manejando. Pero esa reflexión que el Señor me llevó me hizo dar cuenta que realmente yo soy responsable muchas veces, o soy la mayoría de veces soy responsable de la manera como respondo a las circunstancias. Y cuando yo respondo a la manera de Dios en las circunstancias o en las irritaciones,
las personas que están a mi alrededor también pueden ser transformadas, animadas a responder de otra manera. Entonces, en ese proceso uno tiene que tener cuidado de maldecir a los instrumentos de Dios. ¿Cómo así? ¿Saben que maldecir pues es decir algo malo contra otro? Decir mal contra otro, esa es la definición simple, ¿sí? Pero Dios nos anima, si ya nosotros hemos entendido que las irritaciones sí tienen un propósito, que sí están en manos del Señor, entonces uno puede decir, bueno, este esposo mío, este hijo mío, esta hermana mía, este trabajador mío, este compañero del trabajo, en vez de estar uno de pronto echándole, no sé, malas cosas, ¿por qué no piensas que de pronto ese es el instrumento que Dios está usando en tu vida para moldearte a su imagen? Y en vez de maldecirlo, como dice el Señor, ¿por qué no más bien bendecirlo? ¿Por qué no más bien orar? ¿Por qué no más bien recordar qué es esa respuesta que Dios me está pidiendo ante esa persona? ¿Qué es lo que Dios quiere que muestre? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Acuérdense de este pasaje bonito que vimos la vez pasada, ¿cierto? En cuanto al Señor Jesús, decía, y no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría, dejaba su causa en manos de Dios, que es el mismo cuadro que hizo David. Si me le maldice, hombre sanguinario, nos quitaste el trono, tú mataste a Saúl. David no había hecho eso. Habían cosas que sí había hecho, había sido sanguinario, había matado a la esposa de la mujer que él quiso tener, y yo creo que él reflexionó y por eso ni siquiera se atrevió a decir, no, 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 no me diga eso, que yo no soy eso. No, él tuvo un momento reflexivo y dijo, el Señor tenga misericordia de mí, que es lo mismo que dice el Señor Jesús, que el Señor juzgue. Entonces, una conclusión grande que podemos definir con todo esto es, las irritaciones sí tienen un propósito. El propósito es hacernos a la imagen del Señor Jesucristo. Las usa para moldearnos y revelarnos nuestras áreas difíciles. Pero Dios está más preocupado en la manera que respondemos a las irritaciones que a las irritaciones mismas o a quienes la producen. Entonces, en vez de enfocarnos en que Dios quite de pronto esa persona, que quite esa irritación, más bien debiéramos enfocarnos en pedirle al Señor que nos ayude a ver cómo está usando esa irritación en mi vida. ¿Cómo es que eso Él lo quiere usar para pulirme como ese diamante? Para que yo pueda realmente mostrar ese carácter de Cristo. Pero otra vez, si nosotras, las que estamos aquí, realmente no estamos asumiendo ese papel de ser como Cristo, pues realmente todo esto no tendría ningún efecto, porque se quedaría sin peso. Pero si asumimos que ese es un llamado, que realmente más que cualquier otro llamado, que cualquier otra cosa que estemos haciendo, el llamado de cada uno de nosotros, donde estemos, en donde estemos, es reflejar esa imagen de Cristo, entonces eso va a tomar, lo vamos a asumir de otra manera. 3 pensamientos que están ahí y yo después se los mando ahí en el WhatsApp, que creo que son las conclusiones finales ya de todo, ¿cierto? Sobre las irritaciones. Entonces no maldigamos esos instrumentos que a veces nos irritan. Más bien pidámosle al Señor con humildad y con sencillez que nos ayude a saber cómo realmente colocarlos en sus manos, porque sabemos que sin su ayuda nada podemos hacer para poder responder de una manera que lo refleje a Él. Que no perdamos o no echemos por tierra ese llamado del Señor, o esa voluntad perfecta, clara, puntual de ser como su Hijo, y darle gracias por esas herramientas como son las irritaciones en nuestra vida. Y que de hoy en día, cuando haya algo que te moleste, más bien puedas tomarte un segundo y decir, bueno, Dios, ¿qué me quieres mostrar? ¿En qué estoy mal, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo trabaje? Yo quiero cooperar, de verdad quiero cooperar contigo, ayúdame, porque puedo desistir y no lo puedo entender, pero yo quiero cooperar contigo. Entonces vamos a hacer esa oración, ahí les invito a cerrar sus ojitos, de verdad con mucha reverencia, con mucho respeto, permitiendo que el Señor nos examine ahí, sabiendo que Él conoce nuestros corazones, que sí, Él conoce que hay debilidad en nosotros, pero también Él conoce que
dio la victoria en la cruz, que realmente es cierto que nosotros ya no somos esclavas del pecado, que realmente el Señor sí nos ha dado el privilegio de poder vivir una vida de santidad, una vida de perdón, una vida de consolación, de amor, de no responder mal con mal, que en realidad el Señor sí nos hace un llamado a temer a su nombre y a querer reflejarlo en todos los aspectos de su vida. Entonces, hoy vamos a orar para que Él nos ayude a entender esa manera en que se está comunicando con nosotros en esas áreas donde nos irritamos y Él quiere que trabajemos. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias. Gracias porque yo sé que tú nos conoces a cada una de estas preciosas mujeres que se reúnen, que están aquí porque anhelan, Señor, profundamente una transformación de tu mano, que han entendido que apartadas de ti nada podemos ser, Señor. Rogamos para que esos pensamientos que nos justifican para seguir haciendo lo que es malo, se aparten de nosotros, que podamos tener un análisis correcto de tu palabra y recordar lo que somos en ti y este propósito que tú nos has llamado y por el cual soportaste en la cruz tanto sufrimiento y la separación de tu Padre, de llevarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te ponemos en tu presencia a esas personas que por años de pronto nos han irritado, que han hecho juicios injustos, que nos ofenden, que nos dicen cosas que no son ciertas de nosotros o que realmente nos hacen perder los estribos, Señor, pero que ahora entendemos que son tus instrumentos para ver áreas profundas en nosotras. Te rogamos que podamos entender ese lenguaje tuyo y actuar y cooperar contigo en trabajar en la impaciencia, en la falta de perdón, en de pronto ser murmuradores, criticar, en hacer iracundos, Señor, ante las circunstancias que son contrarios a ese carácter, a esa imagen de Cristo. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que a veces somos obstinados en hacer nuestra voluntad y poner de lado la voluntad tuya de ser conformados a tu imagen. Pero te damos gracias porque sabemos que esa transformación, a pesar de nuestros a veces impedimento, nuestro mismo freno hacia la obra que tú estás haciendo, tú no la detendrás. Tú has prometido que lo que tú comenzaste en nosotros lo llevarás a cabo hasta el día que estemos en tu presencia, Señor, ya ajenos de este pecado que mora en nosotros, ajenos de un mundo imperfecto, pero por ahora nos demandas respuesta, acciones como hijos, y te pedimos que lo podamos hacer. Gracias, Padre Santo, por tu preciosa palabra, por tu amor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, amaditas, que el Señor me les bendiga. No sé si alguna quiere decir algo. Y si no, estamos despedidos. Gracias, mi Marce Bella. Gracias, gracias, Marcelita. Gracias a todas. Gracias, Marcelita. Ok, que el Señor les Gracias, bendiga. Marce. Con gusto, que el Señor me les bendiga. Deja de grabar. Deja de grabar la que tenía la grabación, ¿dónde está?